Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es martes 10 de mayo de 2022. Lo primero, en cuanto a las efemérides investigadores científicas del día, tal día como hoy, en 1969, el satélite Apolo 8 transmitía las primeras imágenes en color donde se veía la Tierra desde el espacio exterior. Fue una auténtica innovación, una auténtica, yo diría, una auténtica pasada. eh, Todos los adelantos científicos y tecnológicos que se tuvieron que implementar en su día para que ese hecho, que a día de hoy es algo que nos resulta perfectamente normal al ver en las redes sociales cualquier foto ya de cualquier tipo. Incluso hace poco vimos una recreación de lo que podía ser un agujero negro, pero en aquel entonces eso fue una innovación total. Entonces hoy sería, digamos, la efeméride del día. Seguimos. Bueno, hoy se sigue haciendo en todo el mundo, mayormente en Europa. En Estados Unidos parece que no. Pint of Science, este evento de divulgación, de difusión de la investigación, donde los investigadores van a los bares, por ello lo de Pint, pinta, a contar su investigación para que en directo, con cervezas, para que pueda llegar a la gente. Entonces, bueno, aquí en Murcia, en la región de Murcia, está sucediendo tanto en la ciudad de Lorca como en la ciudad de Murcia. Y si queréis ver la charla de un servidor, pues será hoy a las 7 de la tarde en un bar que se llama El Sur, que está por el centro de Murcia. El título de la charla es Descubrimiento de fármacos, ¿es necesario pisar el laboratorio? Así que ahí lo tenéis. Bueno, en cuanto al episodio de hoy, hoy vamos a hablar un poco de lo que es Lean Startup, y también vamos a hablar un poco va enfocado quizás un poco más a doctorandos, a gente que está empezando en el mundo de la investigación, a la preparación de charlas científicas, o mejor dicho, en general, a la preparación de charlas. Ya sabéis, este momento que llega cuando tenéis que contar algo delante de mucha gente, y ese algo puede ser, pues, por ejemplo, típicamente el primer momento en el que esto llega suele ser cuando presentas tu trabajo fin de grado ante un tribunal, o tu trabajo fin de máster, o tu tesis doctoral, etcétera. Llega ese momento y bueno, cuando es la primera vez que lo haces, pues siempre hay una serie de dificultades y problemas que hay que superar para poder hacerlo, o incluso yo diría para poder hacerlo. Entonces el episodio de hoy va sobre este tema. Bien, dos cosas. Primero, es importante para los que estéis empezando en dar vuestras charlas que este momento llegue lo antes posible. Ya os digo, como docente también, yo veo que mucha gente, la primera charla que dan suele ser en su TFG, y bueno, no está mal, pero si podéis hacer algo para tener esa experiencia de dar vuestra charla antes de ese momento, pues mucho mejor, porque esto es algo que no se consigue a la primera, y que cuanto más experiencia tengáis, pues muchísimo mejor. Porque el truco es a veces equivocarse muchas veces, probar muchísimas cosas, hasta que encuentras cuál es tu manera idónea o ideal de dar estas presentaciones, y eso no sucede a la primera. De hecho, yo recuerdo que hace unos años había gente que cuando defendía su tesis doctoral nunca jamás habían dado una charla, y entonces, claro, verlos de golpe, dar la charla, su defensa de tesis, con la importancia que tiene y sin tener experiencia previa, algunos incluso no habían ido a congresos. Entonces era algo bastante complejo
y donde se vivían momentos de bastante tensión. Entonces, esa es una de las razones también para que esto no pase. Yo diría que las razones para optimizar este proceso de preparar charlas son dos. Uno, que uno no pase mal esos momentos, ¿vale? Dos, que cuando llegue un momento de ese tipo, pues no tenga ningún problema en dar esa charla. Y luego tercero, y quizás me parece más importante que los anteriores, es coger la costumbre de exponer resultados de investigación o, aunque no fueran incluso resultados de investigación, pero coger la costumbre de mostrar resultados en público, exponer básicamente. Porque aunque luego uno no siga en la universidad, no siga en la academia, no siga investigando, pero si se va a la industria o startups, el tener la habilidad de poder presentar un trabajo, una investigación, unos resultados, es una habilidad profesional bastante importante y que de no tenerla te puede limitar bastante a la hora de desarrollar tu trayectoria profesional. Entonces, hay muchísimas otras razones, pero como veis, es muy importante el saber dar una charla, el poder exponer esos resultados o ese conocimiento delante de otras personas, ¿vale? Bueno, otro día podríamos hacer otros episodios sobre diferentes consejos, cómo poder hacerlo, etcétera, pero hoy me voy a centrar solo en uno de ellos. ¿Por qué? Porque aparte es un problema principal que ve muchísima gente y que ya con la experiencia pues hay una cosa que veo muy sencilla de implementar y que puede ayudar muchísimo a la hora de dar todas estas charlas. La idea es la siguiente y se basa un poco en lo que es la metodología Lean Startup. ¿Qué es la metodología Lean Startup? Pues es una metodología basada en un libro que escribió Eric Ries cerca de 2012-2011. Digo que está relacionada con eso porque veo la conexión, pero esta idea es mucho más antigua, ¿vale? No es algo tan novedoso. Y bueno, este señor lo que decía era que a la hora de ver, a la hora de desarrollar un producto, él veía como que dos métodos extremos. Uno de ellos sería, vale, tengo una idea de desarrollar un producto, entonces lo desarrollo de manera perfecta hasta el final y cuando yo sienta que lo tengo libre, entonces ya voy, lo enseño al mercado y a ver si suerte y me lo compran. Y yo entiendo que como va a ser perfecto, pues la gente me lo va a comprar, etcétera. Esa sería uno de los extremos que él considera. Y la parte práctica, la parte, digamos, óptima, la manera óptima que él comentaba o sugería para llegar al mercado era totalmente opuesta. Se trataba en lo siguiente, se trataba en diseñar lo que él llamaba el producto mínimo viable. Seguro que ya lo habéis escuchado por algún sitio y creo que intuitivamente se entiende muy bien lo que es, pero por resumirlo, el producto mínimo viable es una versión lo más minimalista posible del producto que tú piensas que le puede llegar a interesar al mercado, ¿vale? Ese producto mínimo viable, tenerlo disponible en cuanto antes, no esperar a un año, etcétera, sino tenerlo disponible en cuanto antes y nada más tenerlo, pues interaccionar con usuarios finales o gente a la que tú pienses que le podría interesar, que esto es otro tema, para ver si les puede interesar o no, qué sugieren cambiar en tu producto, etcétera, ir iterando con el mercado básicamente hasta que toda esa información, todo ese feedback te ayude a mejorar el producto. Es una mejora continua. Entonces, como podéis ver, son dos extremos de diseñar un producto. Y os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con las presentaciones? Bueno, yo creo que se ve más o menos, pero la idea sería lo siguiente. Aquí nuestro producto es nuestra charla, ¿vale? Y el mercado es la audiencia, el tipo de audiencia que va a escuchar esa charla, ¿vale? Entonces, como comentábamos antes, lo ideal sería que ese producto mínimo viable va a ser la versión mínima que tiene el contenido que queremos comentar en esa charla, pero sin perfeccionismos, sin unas diapositivas perfectas, con unas figuras maravillosas, etcétera, etcétera, pero con el contenido mínimo, crudo, derivado de tus resultados, derivado de lo que quieres exponer,
y enseguida, en cuanto antes, empezar a exponerlo al público, ¿vale? Esto, como veis, va en contra de la situación que he comentado antes de algunos doctorandos que no habían practicado ninguna charla hasta el día de exposición de su tesis doctoral. Va totalmente en contra de eso y se centra en mejora continua. Mejora continua, practicar en cuanto antes esa charla. Por ejemplo, vamos a suponer a alguien que quiera practicar la defensa de su TFG. Entonces, lo ideal sería que en cuanto tenga una mínima versión, y puede ser incluso simplemente en un papel, ¿vale? En un papel una serie de ideas. Igual que cuando se utiliza, por ejemplo, el guión de un podcast, la escaleta de un podcast, pues con ese guión hacer lo que se llama un pitch y exponerlo delante de algunas personas que, bueno, que por lo menos sepas que te vayan a escuchar durante esos 10 minutos o 15 minutos o lo que tú estimes que puede durar esa exposición, y exponer ese trabajo delante de ellos. Y luego, muy importante, que la cosa no se quede ahí, sino que tú recojas su feedback, ¿vale? ¿Te ha gustado mi charla? ¿No te ha gustado mi charla? ¿Qué piensas que ha quedado claro? ¿Qué piensas que no ha quedado claro y que debería mejorar? Etcétera, etcétera, etcétera. Intentar que la gente, no limitarnos solo a amigos, porque los amigos obviamente nos van a decir que todo ha salido muy bien y maravilloso, y eso no es un feedback constructivo, sino intentar conseguir variedad de público para que nos digan, nos vayan orientando qué es lo que les gusta, por dónde podemos mejorar, etcétera, etcétera. Y ya con esa información iterar a la siguiente versión de nuestra charla. Siguiente versión, versión número 2, versión número 3, versión número 4, etcétera, etcétera, y así de manera continua, ¿vale? Es cierto que cuando alguien va a defender un TFG, normalmente hace 3 o 4 ensayos y ahí lo deja, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una tesis doctoral, el día de defensa de la tesis, uno quiere que esa defensa salga perfecta y está relacionado con esto. Entonces, lo que tiene que haber hecho es este ciclo que estamos comentando, pero múltiples veces, la mayor cantidad de veces posible. Y para ello hay múltiples maneras. Que el grupo de investigación en el que está este doctorando, que de manera frecuente organice seminarios y los doctorandos vayan exponiendo su trabajo, que además estos doctorandos vayan a todas las conferencias posibles para exponer sus resultados, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que se ve la idea, y también es aplicable a la etapa postdoctoral, a etapas posteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre no limitarse, no creerse que nuestra charla es perfecta, que nuestras ideas son perfectas, porque siempre hay cosas que no van a quedar claras, y entonces tenemos que interactuar siempre con nuestra audiencia, ponérselo de más fácil para que nos puedan orientar en el camino de esa mejora continua, ¿no? Bueno, pues esa es la idea. Yo, por ejemplo, con el podcast lo hacía antes, ponía un formulario en las notas del programa donde la gente puede opinar y comentar qué le gusta del podcast, qué no le gusta, etcétera, etcétera. Y obtuve un feedback que al principio iba un poco en contra, diciendo, bueno, no me lo puedo creer, etcétera, pero luego sí que lo he tenido en cuenta y lo he implementado, y viendo luego las estadísticas, ese feedback ha sido eficiente a la hora de mejorar por la audiencia, el número de descargas de los episodios, etcétera, etcétera. Entonces, muy, muy importante esta metodología por una parte, no tenéis por qué aplicarla tampoco de manera estricta, y muy importante también el que cuando preparéis vuestra charla no seáis perfeccionistas, no vayáis a ese extremo, y tener en cuanto antes esa versión mínima de vuestra charla y empezar a practicarla lo antes posible, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya sido interesante y nos oímos en el próximo episodio. Hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico.
Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y, por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente.
Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.